Parto, bueno, agradeciendo a CDEUS y a CONAPI por la invitación. Es obviamente un tema muy interesante. Agradezco a Carlos también por la oportunidad de poder compartir con ustedes cuál es la visión nuestra, la visión de Aguas Andinas para la región metropolitana y cómo este nuevo escenario de escasez hídrica nos presenta desafíos importantes de cara al futuro. Mucho de lo que voy a contar ya lo han comentado los otros ponentes, entonces voy a tratar de pasar también algo rápido en la medida de lo posible, cuando ya hay temas que ya han sido comentados. Comienzo la presentación dando un contexto de Aguas Andinas, bien general. Aguas Andinas, la captación de agua, las principales fuentes son de carácter subterránea. Estos son datos del 2021, o sea, datos del año pasado. Los valores que se muestran acá, un 21% de la producción de las fuentes es de origen subterráneo, un 79% proviene de fuentes superficiales, principalmente los ríos Maipo y Mapocho. Se trataron alrededor de 781 millones de metros cúbicos de producción el año pasado. Hay 285 pozos y drenes que se utilizan también para la producción de agua en la región metropolitana. Se distribuyen a través de estanques y una extensa red de agua potable, 13.433 kilómetros de red de agua potable que abastecen toda la región metropolitana, el área de concesión de Aguas Andinas. Es una longitud importante, es prácticamente tener una tubería desde Santiago hasta Europa, hasta Madrid, de conexión de agua, que abastece alrededor de 8 millones de personas en la región metropolitana, la cual se recolectan a través de casi 11.000 kilómetros de red de recolección, el alcantarillado, que se trata en 14 plantas de depuración que producen 509 millones de metros cúbicos de agua depurada. Plantas que además no solo depuran agua, sino que además incorporan los conceptos de economía circular y nos permiten producir biosólidos que pueden ser reutilizados en la agricultura, nos producen energía a través del biogás. Gran parte del consumo energético de estas plantas proviene de la generación de energía que se autogenera en las plantas, lo que sin duda también contribuye como medida también para enfrentar el cambio climático. Ahora, nuestro desafío de cambio climático obviamente tiene un impacto importante en la disponibilidad hídrica en la región metropolitana. Principalmente la región metropolitana y en particular la provincia de Santiago son zonas con una alta densidad poblacional a nivel nacional, densidad que sigue creciendo año tras año, no se reduce. Históricamente la demanda completa, la demanda del río, del Gran Santiago se abastecía desde el río Maipo, alrededor del 80% proviene del río Maipo de manera histórica, fuente que ha sufrido junto con el Mapocho una importante baja en su caudal durante estos últimos años de sequía. Esto ha tenido un estrés adicional. Nosotros en promedio hemos estado en la década del 2010-2020 captando el 37% del río. Está destinado para consumo humano, sin embargo, en los últimos años esto se ha incrementado alrededor del 50%, lo que da cuenta también de estos balances con otros usuarios y cómo los otros usuarios también han tenido que compartir su agua y para permitir el abastecimiento al Gran Santiago. Ahora, a nivel de datos y de cifras, esto muchos ya lo comentaron, esto es un dato importante. Si sacamos el año pasado la lluvia de enero o febrero, que fue una lluvia de un ruido atmosférico bien atípico en esta zona, que para el término de disponibilidad de un agua que no se acumula y se va rápidamente desaparece de la cuenca. El año pasado llovió menos que zonas desérticas, por ejemplo, de Arabia Saudita. Eso da cuenta un poco del escenario en el cual estamos enfrentando hoy en día. Los promedios, si uno los ve,
han ido bajando notablemente en las últimas décadas, en los últimos años. Son cifras que cada vez se van reduciendo. Esto afecta mucho los caudales en el río Maipo y en el río Mapocho. Tenemos reducciones de más del 50% en el río Maipo respecto a los valores históricos, o del 68% en el Mapocho respecto a los valores históricos, con valores bien bajos. El año 2021 con 46 metros cúbicos por segundo en el río Maipo de promedio, y de 1.9 metros cúbicos en el Mapocho de promedio. En particular también este año, sobre todo los meses de febrero y marzo, en el Maipo se registraron los mínimos históricos también. De todo el registro que tenemos, los febrero y marzo fueron valores más bajos que se han registrado. Y cuando analizamos esta otra manera, han mostrado varios gráficos de cómo ha ido evolucionando la hidrología durante el periodo que tenemos medido. Y esto da cuenta, y me gusta esto porque es bien esquemático en ilustrar los cambios que hemos estado teniendo en el régimen hidrológico del río durante estos últimos años. Tradicionalmente hemos tenido años secos, tan secos como los que hemos tenido ahora, pero tal como mencionaba Sebastián en su presentación, años continuos tan secos, seguidos de ese extremo, no lo habíamos tenido nunca. La hidrología también nos muestra que normalmente a años secos había una iteración, digamos, se iban alternando años secos con años menos secos, años húmedos, años normales, y esto permitía tener una mejor regulación de los recursos, de almacenar nieve en los años más húmedos, recuperar glaciares, recuperar embalses, pero esto en la última década no ocurrió. Hemos tenido prácticamente solo años secos, y en los últimos, a partir del 2017, años extremadamente secos. En la década, digamos, del 2010 hasta el 2017, aún uno podía ver años que eran prácticamente casi normales o un poquito húmedos como el 17-18, pero estos últimos años claramente esto no ha ocurrido, lo que obviamente impacta de manera considerable las reservas de agua que tenemos, tanto como mencioné, las nieves, los embalses y los glaciares que tenemos. Otro fenómeno también que se nos escapa cuando analizamos el cambio climático son los eventos de turbiedad. Y aquí hay un gráfico también que es bien ilustrativo de cómo estos eventos de alta turbiedad en la cordillera, estas tormentas convectivas que ocurren normalmente en el periodo de verano, principios de otoño, se han ido incrementando. Si teníamos eventos de turbiedad sobre ciertos umbrales de 5.000 UNT, que es el valor que donde se mide la turbiedad, si teníamos valores de 4 o 9 en las décadas anteriores, esta última década esto se ha incrementado a más de 50. Esto también motivó a que durante la primera parte de la década pasada, como empresa, Aguas Andinas se embarcó en una serie de obras para poder generar cierta autonomía ante este evento de turbiedad. Es por eso, por ejemplo, que la última obra que se inauguró el año antepasado, que fueron los estanques Spear, que permitió que el río atmosférico que tuvimos en enero del 21, enero-febrero del 2021, que duró más de 30 horas, no tuviera una afectación a la población. Entonces, esto da cuenta que hemos estado haciendo inversión asociada al cambio climático en una primera etapa principalmente asociado a estos eventos de turbiedad y cómo dotar e incrementar autonomía a la ciudad de Santiago. Aún nos quedan todavía obras. Estamos inaugurando este mes los pozos Cerro Negro, que es unos pozos que están al sur de Santiago, que nos permiten incrementar aún más esta autonomía, y hay también algunas obras adicionales que estamos incorporando para poder mejorar aún más esta situación. Esto, obviamente, en paralelo con las obras que estamos desarrollando para poder combatir la sequía. Ahora, a nivel de desafío, y aquí hay algunos otros datos importantes, durante el último periodo, 2016-2021,
hemos tenido un aporte importante de transferencias de otros usuarios a través de la colaboración, a través del esfuerzo, principalmente de asociaciones de regantes, nos han permitido ir supliendo el déficit que hemos estado teniendo en la reducción de caudales del río Mapocho, y que ha implicado que los derechos que la empresa tiene de extracción sobre esos derechos se vaya reduciendo el rendimiento. El año pasado, el 2020, llegó a un extremo de 41% del agua que estaba suministrada al Gran Santiago provenía de terceros. El año pasado fue algo menor del 31%. Obviamente, en la medida que van entrando nuevas obras, la idea es que se vaya reduciendo. Eso también hemos hecho un esfuerzo importante también por ir incrementando la producción de pozos de agua subterránea, llegando el año pasado al 21%. Ahora, si uno ve los escenarios futuros, ya lo comentó Sebastián, hay una reducción de caudales proyectada con los escenarios de cambio climático. Hay unos déficits que pueden llegar al 40 o 50% de los ríos Maipo en el periodo al 2060, con una reducción en los hectómetros cúbicos, digamos, que se pueden, totales que tendría el río a nivel anual. Si vemos por el lado de la demanda, vemos que las proyecciones demográficas implican un aumento sostenido de la población del Gran Santiago. O sea, la población en Santiago, de acuerdo a las proyecciones, va a seguir creciendo. Esto implica que la demanda de agua potable va a seguir creciendo. Si bien a nivel individual, a nivel, digamos, de cliente o de persona, los consumos han ido bajando, la dotación han ido bajando, por los tipos de construcción nueva, por cambios culturales, esto no logra todavía compensar el crecimiento de la población. Entonces, el escenario y el balance que se comentaba, oferta-demanda, implica que a futuro tendremos menos disponibilidad y por otro lado tendremos mayor demanda. Esto ya estamos viendo, y este otro también efecto del cambio climático, que es el almacenamiento y la contribución de los glaciares en la cordillera, son nuestras fuentes principales y nuestras reservas, sobre todo para los años muy secos, al final del periodo de verano, febrero, marzo, abril, principalmente el agua que proviene de los ríos proviene de glaciares, cuando ya no queda nieve en la cordillera. El agua que se capta proviene en parte de glaciares y en parte del caudal base que va aflorando en los sistemas subterráneos que están en la parte alta de la cuenca. Y este es el escenario. Si vemos el glaciar Olivares Alfa, que queda en la cuenca del río Olivares, tributario del Colorado, vemos como esta foto de enero del 53 mostraba una gran extensión de glaciares en la parte alta de la cordillera, que hoy día solo tiene una pequeña fracción de ese volumen. Esto implica que a futuro estos caudales y este aporte cada vez se va a ir reduciendo, disminuyendo y afectando obviamente los caudales, sobre todo de finales de verano, principios de otoño. Ahora, ¿cómo estamos abordando esta situación? ¿Cuáles son las soluciones que estamos proyectando y en las cuales estamos trabajando como empresa? Por un lado, y lo mencionamos, tenemos un trabajo colaborativo, tenemos con la primera sección del Maipo principalmente, hemos comenzado una mesa de trabajo, que nos permita colaborar en pos de garantizar el consumo humano y facilitar los acuerdos de transferencia entre los regantes y la empresa para abastecimiento humano. Este es algo que se mencionó, que esta visión de manejo integral de cuenca, en parte lo que se está haciendo, estamos generando también un plan maestro de acciones en las cuales podamos tener proyectos en conjunto que nos permitan y priorizados que nos permitan ir mejorando la disponibilidad de cuenca, de agua, perdón, en esta parte de la primera sección del río Maipo. Dentro de la cartera de proyectos que tenemos y que estamos desarrollando, mencioné los pozos Cerro Negro Lomena, que son pozos que quedan al sur de Santiago y que nos permiten contar con 1.500 litros por segundo de extracción.
para tanto situaciones de turbidez en el río, donde se puede abastecer un sector específico solo con agua subterránea en el sur de Santiago, o también para abastecerlo durante periodos de sequía y así quitarle algo de estrés y de demanda a los recursos superficiales. Estamos en un plan intensivo de mejorar la eficiencia en nuestros sondajes, en nuestros grupos de sondaje y además poder dejar zonas que actualmente se abastecen de manera mixta y pasarlo solo a abastecimiento subterráneo. También está lógico de poder quitarle demanda a los recursos superficiales, que son en este minuto los más vulnerables. Hay un plan de eficiencia para reducir pérdidas tanto a nivel de plantas de producción como en las redes. Las pérdidas, aquí hay mucho trabajo por hacer, se ha hecho bastante todavía. Como comentamos, son 13.000 kilómetros de red, donde hay que buscar, hacer una búsqueda exhaustiva de fuga, mantener los niveles, que es lo que se ha estado haciendo durante los últimos años. Ya requiere un gran esfuerzo si las redes se dejan, digamos, de hacer campañas de búsqueda rápidamente, los niveles comienzan a subir. Entonces, lograr mantener los niveles es un logro importante, pero no nos queremos quedar aquí, obviamente, y estamos apuntando a redoblar los esfuerzos y poder empezar a bajar. Esto ha significado durante los últimos años hacer toda una reestructuración de cómo se configuran las redes para empezar a ser mucho más eficiente en la búsqueda de fuga, y esperamos que esos resultados del plan que se ha venido trabajando ya hace un año empiecen a dar fruto en los años siguientes. Hay otro también proyecto de poder incorporar un nuevo sector en el sector poniente de Santiago con mayor producción de pozos, que el sector en las comunas de Estación Central y Lo Prado, donde queremos también generar un proyecto de características parecidas a lo que se hizo en Cerro Negro, Lomena. Por otro lado, también tenemos estamos avanzando en un proyecto que denominamos Mapocho Cero, que a partir de la vulnerabilidad que tiene el río Mapocho con caudales bajos, que podría dejar sin producción a las plantas, sobre todo al sector oriente de Santiago, que se abastece directamente en Mapocho, y este proyecto lo que busca es poder tener todo un sistema de elevación desde una vez que esté ampliada la planta Padre Hurtado, que se está ampliando en 1.000 litros por segundo, de tal manera de que nos permita llegar a todos los rincones altos, a todos los sectores altos de la zona oriente, con agua que viene desde el río Maipo, cuando el Mapocho en una condición en que no pueda tener el caudal suficiente para operar las plantas superficiales. Y finalmente, el otro proyecto que estamos también y que voy a entrar un poquito más en detalle en una lámina siguiente es el reuso de agua depurada, que como dije, lo voy a explicar con un poquito más de detalle en una lámina siguiente. En paralelo también que estamos avanzando en proyectos de infiltración de acuífero. Estamos estudiando y evaluando iniciar un piloto de infiltración de acuífero en una zona de Santiago, de tal manera de poder generar la experticia, hacer todos los pasos que la Dirección General de Agua requiere para poder tramitar y aprobar un proyecto de este tipo. Pensamos ingresarlo dentro de los próximos meses, este proyecto, y estamos también viendo alternativas de desalación pensando en el mediano y largo plazo como otra alternativa en esta lógica de tener una batería de proyectos y poder ir preparándolos y lanzándolos en la medida en que las condiciones vayan empeorando, ¿ya? De manera que vamos evaluando todos los años cuáles son las condiciones y las proyecciones, y en función de eso podemos ir recurriendo a proyectos mucho más ambiciosos y obviamente de mayor impacto. A nivel de algunas de las obras, comenté los pozos Cerro Negro Lomena, es un sistema que está al sur de Santiago, nos permite elevar la autonomía de aguas andinas a 37 horas desde las 34 horas actuales, una obra que ya está en operación, se está inaugurando, como digo, este mes. Tiene la capacidad de abastecer con agua subterránea a 135.000 clientes, que es equivalente a 400.000 habitantes.
considera 14 pozos, unos pozos bastante profundos que llegan hasta los 300 metros, estanques, plantas elevadoras, todas, digamos, la infraestructura necesaria para poder suministrar el agua a estos sectores, unas impulsiones también de 3,5 kilómetros, hasta 4 kilómetros para abastecer estos dos sectores. Como comenté, una obra bien importante para poder entregar sobre todo autonomía en temas de turbiedad y poder quitarle y reducir la demanda de recursos superficiales al río Maipo. Y la otra obra en la que estamos trabajando también con bastante intensidad es el reuso de aguas depuradas en la cuenca del río Maipo. Es un proyecto que permite transportar agua desde la biofactoría Mapocho Trébal hacia el río Maipo, de tal manera de generar un mayor equilibrio en la cuenca del río Maipo-Mapocho, un rebalanceo de cuenca. Ese es el objetivo central. Como comenté al inicio, gran parte de los recursos que se utilizan para el abastecimiento de Santiago proviene de la primera sección del río Maipo, y en general son ellos los que han estado haciendo un esfuerzo importante para garantizar el abastecimiento en estos escenarios de sequía, y lo que busca este proyecto es poder hacer, con una mirada también de cuenca y una visión estratégica de cómo redistribuir los recursos que hay en la cuenca, poder retornar parte de estos recursos a la primera sección del Maipo, de tal manera de reducir la afectación que están teniendo los agricultores de esa sección en su actividad. Obviamente el reuso para nosotros es una reserva estratégica que permite también incrementar la garantía de suministro. La fecha estimada de operación es el 2026. En este minuto estamos con anteproyecto de ingeniería y estamos con el estudio de impacto ambiental, y estamos próximos también a lanzar la participación ciudadana anticipada, de tal manera de ir analizando todos los detalles y tener un proyecto bien sólido y robusto que nos permita generar esta mayor garantía de suministro, y sobre todo permitir tener estos balances de cuenca que son tan necesarios hoy en día. Con esto termino. Como comentario final, el escenario, como comentaron, es bastante duro, si uno lo ve en términos de números de caudales, de precipitaciones, requieren esfuerzos importantes, y sobre todo para los que trabajamos en planificación, es un desafío mayor, sobre todo por los grados de incertidumbre que hay. Entonces nos obliga a estar con una cartera de proyectos bastante ambiciosa y con en este minuto todas las alternativas que uno pueda imaginar encima de la mesa para poder ir lanzando los proyectos en la medida en que las condiciones van cambiando o eventualmente, si van mejorando, también postergarlo y buscar el momento óptimo de lanzarlo, tratando de no llegar a destiempo, que es un poco el gran desafío que tenemos ahora.